¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Matemática Elemental. En esta oportunidad vamos a resolver otro problema relacionado con identidades trigonométricas condicionales. ¿Ya? Precisamente el problema que me están dando en esta oportunidad es lo siguiente. Dice, demostrar que si los ángulos A más B más C suman pi radianes, o si prefieren 180 grados, entonces la tangente de A medios por la tangente de B medios más la tangente de B medios por la tangente de C medios más la tangente de C medios por la tangente de A medios es igual a 1. ¿Listo? Veamos cómo hacemos esto. Nosotros vamos a trabajar en el primer miembro de esta igualdad y vamos a demostrar que eso es igual a 1. Veamos cómo hacemos esto. Escribimos. Digo, tangente de A medios por tangente de B medios más, tenemos tangente de B medios por tangente de C medios más, tenemos tangente de C medios por tangente de A medios. Esto es igual. A ver, vamos a trabajar en esta parte, ¿listo? Para que nos alcance espacio. Entre estos dos términos, observen, entre acá y acá hay un factor común, ¿listo? Y ese factor común es precisamente tangente de A medios. Y yo voy a extraer ese factor común. Escribo tangente de A medios, abro paréntesis y dentro del paréntesis voy a escribir la suma de factores que me quedan. En este caso, en el primer término me estaría quedando tangente de B medios y más, al sacar tangente de A medios me está quedando tangente de C medios. ¿Listo? Y después escribo el otro término que me estaría quedando, que sería más tangente de B medios por la tangente de C medios. ¿Listo? Ahora, en esta parte, dentro del paréntesis, ya yo voy a escribirlo esto de esta manera. Voy a utilizar la definición de tangente. Si recuerden, la definición de tangente en términos de senos y cosenos es seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Entonces, esto lo voy a escribir como seno del ángulo B medios dividido entre el coseno de B medios, más lo propio acá con tangente de C medios. Eso va a ser igual a, seno del ángulo C medios dividido entre el coseno del ángulo C medios. ¿Listo? Y más, seguimos escribiendo. Esto lo dejo por ahora tal y como está. ¿Listo? Tenemos tangente de B medios por tangente de C medios. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer dentro de este paréntesis, aplicar suma de fracciones. Tenemos, esto va a ser igual, decimos, tangente de A medios. Acá el común denominador entre coseno de B medios y coseno de C medios va a ser coseno de B medios multiplicado por el coseno de C medios. Entonces, al dividir coseno de B medios, coseno de C medios entre coseno de B medios, se van a simplificar coseno de B medios. Me quedaría coseno de C medios multiplicado por seno de B medios, ¿no? Tendríamos que esto es seno de B medios multiplicado por el coseno de C medios. Más, del mismo modo acá, al dividir coseno de B medios por coseno de C medios entre coseno de C medios, se estarían simplificando coseno de C medios, quedándome coseno de B medios multiplicado por seno de C medios, ¿no? Coseno de B medios por el seno de C medios. ¿Listo? Y más
Ahora sí, ¿a qué voy a aplicar lo mismo? La definición de tangente en términos de senos y cosenos. Primero para tangente de b medios. Esto va a ser seno de b medios dividido entre el coseno de b medios. Por tangente de c medios se puede escribir como seno de c medios dividido entre el coseno de c medios. Ahora, a ver, continuamos acá. Tenemos aquí tangente de a medios por, aquí abajo seguimos con coseno de b medios por coseno de c medios. Ahora, esta expresión que está en el numerador, observen, tiene una forma conocida. Ustedes recordarán que el coseno, que el seno de la suma de dos ángulos se puede escribir como el seno del primer ángulo por el coseno del segundo más el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, ¿no? Y precisamente este desarrollo es equivalente a esto, ¿no? Observen, seno del primer ángulo por coseno del segundo, coseno del primero por seno del segundo. Tiene esta forma, ¿no? Entonces, esto es equivalente a decir, o esto es equivalente al seno de la suma de estos dos ángulos, o sea, b medios más c medios. ¿Listo? Y acá seguimos con más, esto lo podemos escribir como uno solo. Tengo seno de b medios por el seno de c medios dividido entre coseno de b medios por el coseno de c medios. ¿Listo? Ya, ahora ya no vamos a necesitar esto. Listo. Ahora sí, ¿qué más podemos hacer en esta identidad? ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora, fíjense, es utilizar la información que me están dando. ¿Listo? Para transformar precisamente este numerador. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya, lo vamos a usar acá. Tenemos, recuerden que si A más B más C, esto es igual a pi, ¿ya? Si yo divido ambos miembros de esta igualdad por 2, o sea, vamos a dividir todo por 2, tenemos, ¿ya? Vamos a tener que A medios más B medios más C medios es igual a pi medios. ¿Listo? Ahora yo necesito para esta expresión B medios más C medios, o sea, B medios más C medios. Entonces de acá lo único que voy a hacer es despejar eso que necesito. Tengo B medios más C medios, esto va a ser igual a pi medios, y esta A medios pasaría a restar, menos A medios. Entonces lo que voy a hacer ahora es sustituir este valor en este valor. ¿Listo? Entonces tenemos, esto va a ser igual, decimos, tangente de A medios multiplicado por, aquí vamos a tener seno. Ahora en lugar de B medios más C medios voy a colocar pi medios menos A medios. ¿Listo? Pi medios menos A medios. Y todo esto está dividido, dice, entre coseno de B medios, coseno de B medios, por el coseno de C medios. ¿Listo? ¿Ya? Y acá lo dejamos tal y como está, ¿no?
tengo seno de B medios por el seno de C medios, coseno de B medios por el coseno de C medios. ¿Listo? Ahora aquí vamos a recordar una pequeña propiedad. ¿Listo? A ver, esto va a ser igual, ¿ya? Esto lo voy a escribir del siguiente modo, ¿ya? Como esto es un numerador, puede multiplicar directamente al numerador. Y esto lo vamos a escribir así. Tengo más espacio. Lo voy a escribir así. ¿Listo? Coseno de B medios por coseno de C medios, arriba va a ser tangente de A medios por... Ahora, para esto vamos a utilizar esta otra pequeña identidad. Recuerden que el seno de pi medios menos un ángulo alfa cualquiera, esto es igual al coseno de alfa. ¿Sí? O sea que razones trigonométricas de ángulos complementarios son iguales. Entonces, aplicando esto va a ser igual al coseno del ángulo A medios. ¿Listo? Y esto me dice más, arriba tenemos seno de B medios por el seno de C medios dividido entre coseno de B medios por el coseno de C medios. ¿Listo? Ya. Listo. A ver, vamos a continuar en este otro lado. Ya. Listo. Esto, pero, tiene, para simplificar, mismo denominador se puede escribir como uno solo. Continuamos acá. Esto va a ser igual. Coseno de B medios por el coseno de C medios. ¿Listo? Ya. Ahora, aquí, en esta parte, ¿ya? Para no gastar mucho, vamos a ver a qué es equivalente esto. ¿Ya? Aquí lo voy a hacer. Perdón, lo haremos acá. Como atributo, ¿listo? Tenemos que tangente de A medios por el coseno de A medios se puede escribir. Tangente de A medios se puede escribir, recuerden, como seno de A medios dividido entre coseno de A medios, ¿sí? Por, me dice, coseno de A medios. Pero coseno de A medios con coseno de A medios se pueden simplificar, por supuesto que es un producto, y me estaría quedando seno de A medios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto es equivalente a seno de A medios. ¿Dónde está? Seno de A medios, ¿no? Y dice más, ahí está más, tenemos seno de B medios por el seno de C medios. Listo. Ahora sí, otra vez vamos a hacer uso de nuestra condición. ¿Sí? Vamos a empezar directamente acá. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que tenemos que A medios más B medios más C medios es igual a pi medios. Lo que voy a hacer es lo siguiente: A medios lo voy a despejar. Entonces de acá lo que voy a tener es que A medios ya va a ser igual a pi medios menos todo este ángulo que es B medios más C medios va a ir a restar. Entonces voy a tener B medios más
C medios. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar este valor en esta expresión. Entonces, tenemos, esto va a ser igual, decimos seno, ¿ya? En lugar de A medios voy a colocar esta expresión. A ver, lo cuidaremos con paréntesis. ¿Ya? Va a ser pi medios menos paréntesis B medios más C medios. ¿Listo? Y continuamos con más seno de B medios por el seno de C medios, todo esto dividido por coseno de B medios por el coseno de C medios. ¿Listo? ¿Ya? Ahora acá lo que vamos a utilizar es otra vez identidades de ángulos complementarios, ¿no? Porque esto tiene la fórmula de ángulo complementario, se tiene esta fórmula, ¿no ve? Lo que les decía hace rato, seno de pi medios menos alfa se puede escribir como el coseno de su ángulo complementario, y el coseno del complementario de pi medios menos alfa es coseno de alfa. Entonces, en este caso, mi ángulo alfa viene a ser B medios más C medios. Entonces, esto va a ser igual, línea de fracción, esto se puede escribir como el coseno del ángulo, que sería B medios más C medios, ¿listo? Más el seno de B medios por el seno de C medios. Todo dividido entre el coseno de B medios por el coseno de C medios. ¿Listo? Esto ya no lo vamos a utilizar. ¿Ya? Ahora aquí vamos a hacer uso de otra propiedad o de otra identidad trigonométrica. ¿Listo? Que me dice lo siguiente. A ver, la identidad que vamos a usar es la siguiente. Dice que el coseno de la suma de dos ángulos se puede escribir como el coseno del primer ángulo, el coseno de alfa, por el coseno del segundo ángulo, menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. ¿Sí? Entonces acá tenemos eso. Entonces, en el numerador, ya que para acabar este ejercicio, aplicaríamos esa fórmula. Coseno de la suma de dos ángulos va a ser igual. Coseno del primer ángulo, coseno de B medios, por el coseno del segundo ángulo, que sería C medios. Menos, que viene por fórmula, recuerden, ¿no? Seno del primero por seno del segundo. Tendríamos seno del primer ángulo, que sería B medios, por el seno del segundo, que sería C medios, ¿no? Y después tenemos más, esta otra cantidad, que es seno de B medios por el seno de C medios, ¿no? Y todo dividido entre coseno de B medios por el coseno de C medios. ¿Listo? Ya no hacemos uso de esta identidad. ¿Ya? Y observen, dentro de encima, en el numerador tenemos algo. Menos seno de B medios, seno de C medios, más seno de B medios, seno de C medios. O sea, estas dos expresiones se cancelan entre sí. ¿Listo? Quedándonos entonces en el numerador coseno de B medios por el coseno de C medios dividido entre el coseno de B medios por el coseno de C medios. Pero recuerden, coseno de B medios con coseno de medios se puede simplificar, coseno de C medios con coseno de C medios, y esto me va a dar 1
que es precisamente lo que queríamos demostrar. Eso es todo. Gracias.